Hola Acuario, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda, Acuario, que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Quédate con lo que te haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir al universo. Acuario, con este 8 de espadas, se ve que muchos de ustedes están sintiendo pues cierto tipo de bloqueo. Aquí el bloqueo es real. Aquí tienen algún tipo pues de limitaciones. Aquí hay una situación donde no estás pudiendo pues avanzar libremente. Aquí puede ser que quieras emprender algún tipo de negocio, pero no tengas los recursos necesarios para hacer ese emprendimiento, algún tipo de traba legal, algún tipo de traba administrativa, algunas dependencias de otra persona o necesidad de que otra persona pues te apruebe algo para tú seguir hacia adelante. Aquí empieza esta lectura pues con muchos de ustedes con una situación donde no pueden estar avanzando pues libremente. Ya les había dicho que podría ser un negocio donde quieren hacerlo o algo que quieren hacer, pero no tienen el capital. También puede ser un trabajo donde ustedes quizás quieran subir de puesto o tener un mejor trabajo, pero no pueden irse literalmente de ese que tienen o en el que están, pues no pueden subir de categoría, no pueden subir de cargo o no pueden recibir un aumento que ustedes quisieran recibir. Al fin, aquí hay un bloqueo bastante fuerte para muchos de ustedes. Pero el as de bastos, aquí el as de bastos sí viene un inicio. Aquí vas a estar recibiendo los recursos y lo que sea necesario para salir de ese bloqueo. Aquí viene un inicio potente, una buena oportunidad. Aquí se van a estar activando muchas cosas. Aquí puede ser que inicies un proyecto, un negocio, algún tipo de idea que sí tiene muchísima fuerza para crecer. Aquí algo se enciende y no solamente que se activa, sino que tiene la fuerza para que ustedes puedan desarrollarlo, ¿ok? Esto rompe por completo ese estancamiento y este bloqueo del 8 de espadas. Este as de bastos definitivamente lo rompe. Y el 8 de bastos detrás pues viene a confirmar esto. Aquí hay un movimiento rápido. Aquí hay noticias, aquí hay respuestas, aquí hay avances. Aquí si esto estaba bloqueado y detenido, con este as de bastos pues se enciende la chispa y el 8 de bastos te dice que acá viene todo a muchísima velocidad. Aquí lo que estaba parado se mueve, pero de golpe, se mueve de pronto. Aquí van a estar recibiendo noticias, informaciones. Todo va a empezar a fluir de manera, no de fluir normal, no. Aquí van a comenzar a fluir, pero rápido. Y son buenas noticias, ¿ok? Aquí todo lo que se mueve y se mueve rápido son muy buenas noticias para ustedes. Y el caballero de copas junto con ese movimiento viene algún tipo de propuesta que es posible que les guste mucho a ustedes. Aquí llega esta oferta muy atractiva, con muy buenas intenciones. Esto se presenta de forma conveniente. Aquí esta propuesta les va a gustar a muchos de ustedes. Es una propuesta que promete mucho. Pero ojo con esto porque normalmente es una propuesta que sí te va a gustar. Pero muchas veces podría ser algo un poco utópico, ¿ok? O algo que no necesariamente sea utópico, pero sí tienen que cumplir, por ejemplo, requisitos o formalidades para poder hacerlo, o si se te puede estar dando, pero no de inmediato. Es como una promesa, pero una promesa basada más en lo romántico, ¿ok? Por ejemplo, te prometen, vas a ganar, no sé, X, lo que ganas en un año, en un mes. Ok, perfecto. Si es posible que lo ganes, pero cuando transcurra, no sé, 6 meses de estar ahí. En un trabajo, vas a ganar tanto dinero y vas a trabajar en ese lugar, perfecto, pero quizás tengas que cumplir requisitos para entrar a ese centro laboral. En fin, es una buena propuesta, pero puede llevar ciertos requisitos o ciertas cosas para que se pueda realizar. Vamos ahora a ver qué más viene para Acuario. No se viraron, así que las recojo. Agradecerles a todos por sus comentarios. Muchísimas gracias. Recuerden que pueden comentar en su idioma, que les voy a estar respondiendo a todos los que pueda. Vamos para ver qué más viene para Acuario. Para Acuario, por favor.
Wow. Pues aquí Acuario con este 5 de bastos lo que puedes estar observando es que este 8 de espadas, ese bloqueo, viene dado precisamente por algún tipo de discusiones que ustedes están teniendo en su entorno, algún conflicto con otras personas, un ambiente, puede ser un ambiente competitivo bastante tenso. Acá tú estás bloqueado literal porque hay un conflicto o presión externa. Están ejerciendo muchísima presión externa sobre ti y esto podría estar provocando pues ese bloqueo con el 8 de espadas. Y definitivamente este 5 de oros, pues aquí el núcleo económico, el 5 de oros es carencia económica y falta de dinero. Así que este as de bastos definitivamente lo que vino fue a romper esto, a romper incluso esta carencia económica y a traerte pues una oportunidad real. Aquí la oportunidad viene de sacarte literalmente de una mala situación económica que muchos de ustedes es posible que estén atravesando en la actualidad, pero aquí van a tener una oportunidad. Traten de verla para poder salir pues precisamente de esta situación en la que muchos de ustedes es posible que estén actualmente. Y el 8 de bastos, bueno, el 9 de espadas relacionado con este 8 de bastos me está diciendo que este movimiento es rápido y estas noticias van a sacarte de esta preocupación fuerte, este estrés y este insomnio que muchos de ustedes estaban teniendo. Así que lo que estaba causando ansiedad se va a estar resolviendo rápido y vas a estar recibiendo pues precisamente las respuestas que tú necesitabas, las respuestas que tú querías. Aquí va a haber un alivio mental gracias a este movimiento externo, gracias a estas noticias. Así que actualmente ustedes pueden estar lidiando con un bloqueo debido a discusiones, fuerte presión externa, una escasez económica bastante fuerte y preocupaciones, insomnio, falta de sueño, porque la situación económica en la que están pues los debe traer en ese estado bastante fastidioso, ¿ok? Y el 10 de copas, pues definitivamente este 10 de copas, aquí está el bienestar, la satisfacción y la tranquilidad emocional con tu cónyuge y con tus hijos. Si me dicen no tengo cónyuge y no tengo hijos, pues esto podría referirse a tus padres, a tus hermanos, a tu familia nuclear, a tu familia más cercana. Y entonces me estaría hablando que este caballero de copas sí sería una propuesta realizable que te están haciendo o que ya la tienes y la deberías estar tomando o la estás tomando. Esto definitivamente te va a estar llevando hacia este 10 de copas, hacia esta mejora, hacia esta felicidad, porque aquí lo que se ve es literalmente felicidad en compañía de tu familia cercana. Así que Acuario, en resumen, aquí muchos de ustedes están bloqueados por conflictos, por presiones externas, están pasando o bien una situación económica poco fácil, pero va a aparecer una oportunidad que no solo es una oportunidad de iniciar algo, no, ahí vienen también los recursos para comenzar a hacerlo y al final, pues al final viene bienestar, estabilidad y tranquilidad para muchos de ustedes. Aquí no es casual que aparezcan dos 5, este 5 de bastos y este 5 de oros. Estas dos cartas me están diciendo que aquí hay una situación económica conflictiva bastante fuerte, un conflicto, más carencias, puede haber problemas externos, falta de recursos económicos y esto dice que la relación es, esta situación es real, es pesada y no solamente es mental, no se queda solo en lo mental. Y nada, aquí hay un periodo pues definitivamente de transición con ese 8 de espada de las de bastos y el 8 de bastos más este 10 de copa aquí con el caballero, pues definitivamente me está hablando de que tienes bloqueo, va a existir una oportunidad, van a poder estar avanzando y definitivamente el final les va a traer pues muchísima felicidad. Así que nada. Aquí viene al final de la historia, después de todo este lío, viene felicidad y vienen noticias muy rápidas, pero muy rápidas, que te van a estar sacando de esta situación, Acuario. Vamos a ver qué más tiene aquí el oráculo de Lenormand para contarnos sobre ustedes. Súper estabilidad, señores. El ancla y la casa es muchísima estabilidad. Aquí, señores, estas dos cartas de Lenormand precisamente
esta es una de las mejores combinaciones que hay en este oráculo de estabilidad. Aquí me está hablando que la estabilidad va a ser firme, va a ser duradera. Aquí van a tener seguridad económica que se va a estar manteniendo. Aquí va a haber una base sólida que no se les va a estar cayendo así como así. Puede ser un trabajo fijo, una estabilidad financiera, algún tipo de negocio que comienza a consolidárseles. Y definitivamente tranquilidad en el hogar gracias al dinero, ¿ok? Tranquilidad gracias al dinero. Así que después de todo, esto confirma que la estabilidad no solamente va a llegar aquí como algo pasajero, no solamente vienen con noticias rápidas de mejora, sino que esta estabilidad se va a estar quedando. Salieron las dos cartas literal más estables que hay en Lenormand para aclarar pues definitivamente esta situación. Vamos ahora con un mensaje del oráculo de la abundancia para ustedes, Acuario. Para Acuario, por favor. Pues bien, Acuario, aquí sale la carta de consumidor responsable. Te dice: tienes el poder de sanar y ayudar al mundo con tu decisión de comprar solo productos y servicios éticos y respetuosos con el medio ambiente. Como consumidor responsable, eliges invertir en productos ecológicos y de comercio justo. Vives de manera sencilla y compras únicamente aquello que necesitas. Acuario, déjame como frase en los comentarios para poder manifestar lo mejor de esta lectura. A mí siempre se me resuelve todo a mi favor. A mí siempre se me resuelve todo a mi favor. Y nos vemos en el próximo video, Acuario. Hasta la próxima.